Capítulo 7. Recorte del Daily Graph, 8 de agosto. Whitby, una de las peores tormentas de las que se tiene registro, acaba de pasar por aquí, con resultados muy extraños. El tiempo está caluroso, pero esto no es extraño para el mes de agosto. La noche del sábado fue buena como cualquier otra, y una cantidad considerable de visitantes fue ayer a los bosques de Mulgrave, la bahía de Robin Hood, el molino de Rick, Ruswich, Staithes y los otros sitios de recreo que rodeaban a Whitby. Los vapores Emma y Serbrook hicieron muchos viajes por la costa y se registró un movimiento extraordinario de personas que iban y venían de Whitby. El día estuvo resplandeciente hasta la tarde, cuando algunos de los chismosos del cementerio de la iglesia de Heathcliff observaron la extensión de mar hacia el norte, y un grupo de colas de yegua llamó su atención. El viento soplaba desde el suroeste en un grado calificado por el barómetro en un número 2, brisas ligeras. El guardacosta informó de inmediato, y un pescador que lleva más de medio siglo haciendo observaciones desde Heathcliff predijo la llegada de una repentina tormenta. La puesta de sol fue magnífica, tanto así que una multitud se reunió cerca al acantilado en el cementerio de la vieja iglesia para admirar su belleza, antes de que el sol se hundiera detrás de la negra masa. Su ruta fue interrumpida por una gran cantidad de nubes de todos los colores, rojas, moradas, rosas, verdes, violetas y de todos los matices de dorado. Había aquí y allá masas no tan grandes, pero de un negro imponente, con toda clase de figuras, unas delineadas y las otras con siluetas colosales. Los pintores no dejaban ir aquella vista, y no cabe duda de que esos cuadros adornaban los museos el próximo mayo. Más de un capitán decidió que su bote permaneciera en el puerto hasta que hubiera pasado la tormenta. Por la noche el viento se redujo por completo, y para la medianoche reinaba la calma y hacía un calor sofocante. Solo había pocas luces en el mar, pues incluso los vapores costeros se mantuvieron mar adentro, y solo se veían unos cuantos barcos de pesca. La única vela que sobresalía era la de una goleta extranjera, que tenía desplegado por completo todo su velamen y que aparentaba dirigirse hacia el oeste. La ignorancia de su tripulación se comentó durante todo el tiempo que permaneció a la vista, y se hicieron esfuerzos para enviarles señales, pero que detuvieran su marcha y arriaran las velas. Antes de que se cerrara por completo la noche, se le vio ondear las velas mientras navegaban tranquilamente sobre las furiosas olas del mar. Antes de las 10 de la noche, la quietud del viento se hizo muy opresiva, y el silencio era tan notable que el simple balido de una oveja o un ladrido de perro se escuchaban con prominencia. Poco después de medianoche llegó un sonido extraño. Venía del mar, y en lo alto de las montañas se produjo un retumbo muy particular, y así sin previo aviso se deshizo la tempestad, con una rapidez que sigue pareciendo inconcebible. El aspecto de la naturaleza se transformó por completo. Las olas se elevaron con furia, cada una sobrepasando a la anterior, y el mar comenzó a devorar como un terrible monstruo. Las olas golpeaban salvajemente la arena y se elevaban sobre los acantilados. Otras se rompían en los muelles y barrieron las linternas que se alzaban en ellas. El viento soplaba con una fuerza tal que incluso era difícil para los hombres mantenerse en pie o sujetarse de algún saliente del acero. Fue necesario que la masa de curiosos desalojara los muelles. De lo contrario, las desgracias habrían aumentado en un número considerado. Por si fuera poco, una masa de niebla comenzó a invadir la tierra,
Nubes blancas avanzaban de manera fantasmal. Solo se necesitaba un pequeño esfuerzo para creer que los espíritus del mar estaban tocando con sus manos viscosas a los vivientes. Por unos instantes se esfumó la niebla y podía verse el mar entre relámpagos violentos, tan estrepitosos que el cielo parecía temblar bajo el golpe de los mismos. Algunas de las cosas que sucedieron son de una extrañeza incalculable. El mar, que se levantaba tan alto como las montañas, lanzaba al cielo masas de espuma blanca. Por aquí y por allá se veía uno que otro bote pescador navegando con desespero en busca de refugio. En la cima de Leas Cliff, el nuevo reflector estaba preparado para entrar en acción, pero aún no había sido probado. Los trabajadores lo pusieron en posición y en las pausas de niebla que sucedían ocasionalmente, lograron barrer con él el mar. Una o dos veces prestó el más impecable servicio. Los botes se precipitaban al puerto esquivando el peligro de chocar con el muelle. Todo ello gracias a la luz. Cada vez que un bote lo lograba, la multitud emitía un grito de júbilo, que era opacado pronto por el ventarrón. Algunos instantes después, el reflector descubrió la goleta con todas las velas al viento, aparentemente el mismo que había sido visto unas horas atrás. El viento entonces retrocedió al este y un temblor acogió a todos los espectadores cuando observaron el peligro que corría la goleta. Entre el puerto y ella había un arrecife sobre el cual han chocado, cada cierto tiempo, numerosos barcos. El viento seguía soplando en esa dirección. Sería un obstáculo casi insuperable. Se acercaba la hora de la marea alta, pero las olas eran tan impetuosas que ellas ya podían verse la arena de la plata. Y la goleta se movía con tanta velocidad que, en palabras de un viejo marinero, debía llegar a algún lugar, aunque fuera del infierno. Luego se aproximó otra ráfaga de niebla marina, esta vez más espesa que la anterior, y pareció envolver todo como un audario gris y les dejó a los hombres nada más que su oído, pues la tempestad, los truenos y el retumbar de las olas eran más fuertes que nunca. La luz del reflector se mantuvo fija en la boca del puerto. Todos contenían la respiración. De repente el viento cambió hacia el noroeste y la niebla marina se diluyó, y entonces, en contra de todo pronóstico, la extraña goleta se levantó de ola en ola para luego entrar en el muelle. El reflector la siguió en su camino y pronto un escalofrío sobrecogió a todo aquel que observaba, pues atado al timón había un cadáver con la cabeza gacha, que se balanceaba con horror de un lado a otro, al son del barco. No podía verse alguna otra forma sobre la cubierta. El temor se apoderó de todos cuando vieron que el barco, como en una especie de milagro, había alcanzado el puerto guiado solamente por las manos de un hombre muerto. La goleta no se detuvo, sino que embistió un banco de arenas situado en la esquina sureste del muelle bajo el Heathcliff, conocido como el muelle Tattehill. Por supuesto, cuando la nave chocó allí se produjo una sacudida impresionante. Incluso una parte del mástil se vino abajo, pero lo más extraño de todo fue que, al tocar la orilla, un perro gigantesco saltó a la cubierta y, como si hubiera sido proyectado por el choque, corrió hacia adelante y saltó hacia la arena. Siguió su marcha directamente hacia el acantilado, donde estaba el cementerio de la iglesia. Por casualidad, nadie se encontraba en esos momentos en el muelle de Tattehill, pues todos los que habitaban las casas cercanas estaban en cama o habían ido a las alturas para observar mejor el espectáculo. Por esta razón, el capitán del guardacosta de turno corrió de inmediato al muelle y fue el primero que pudo subir a bordo.
Quienes dirigían la luz del reflector la pasaron sobre el buque abandonado y la dejaron allí. El capitán corrió sobre la cubierta de popa y cuando llegó el timón se inclinó para examinar. Esta retrocedió de repente, presa de una fuerte emoción. Esto excitó la curiosidad popular y un gran número de personas corrieron hacia abajo. Es un buen trecho el que toca recorrer, pero su corresponsal es un corredor extraordinario y logré tomar ventaja sobre las demás personas. Sin embargo, cuando llegó el muelle, había una muchedumbre ya reunida pretendiendo subir el bote. Por cortesía del jefe de la marina se me permitió subir a bordo y fui uno de los primeros en ver al marinero muerto mientras se encontraba aún atado al timón. No era extraño que el guardacostas se hubiera sorprendido, pues no es común ver cosa semejante. El hombre estaba atado de manos, una sobre la otra, a la rueda del timón. Entre su mano derecha había un crucifijo con los rosarios sujetos, tanto a sus puños como a la rueda, y todo atado fuertemente por cuerdas. Puede que el sujeto estuviera sentado al principio, pero el vaivén de las olas lo habían arrastrado de un lado a otro. Así que las cuerdas con las que estaba atado le habían cortado la carne hasta los huesos. Se describieron los hechos con precisión y el médico cirujano J.M. Caffin de East Elion Place número 33, quien subió después de mí, declaró que el hombre llevaba muerto al menos 2 días. En el bolsillo tenía una botella tapada con corcho, que contenía un rollo de papel que resultó ser el apéndice de un diario de bitácora. El capitán dijo que el hombre debió haber atado sus propias manos, haciendo los nudos con los dientes. El hecho de que el capitán haya sido el primero en subir al bote puede evitar algunas complicaciones en la corte de almirantazgo, pues los guardacostas no pueden reclamar el derecho de la salvación, al que pueden optar los civiles que encuentren primero un barco abandonado. Los funcionarios legales ya se estaban pronunciando y un joven estudiante de leyes aseguraba que los derechos del propietario ya están aniquilados y ha sido retenido su propiedad en los estatutos de manos muertas. No hace falta decir que el marinero muerto ha sido retirado del lugar y ha sido puesto en el depósito de cadáveres, esperando futuras investigaciones. Ya empieza a menguar la tormenta repentina y su ferocidad amaina. La gente se dispersa con dirección a su casa y el cielo comienza a enrojecerse. Enviaré en una nueva edición más detalles sobre el barco abandonado que milagrosamente encontró camino hasta el puerto en medio de una tormenta semejante. Whitby, 9 de agosto. La secuela de la extraña llegada del bote al puerto anoche es casi más impresionante que el mismo hecho. Resulta que la goleta es de Rusia, de Varna, y lleva el nombre de Demetrio. Está llena de arena de plata, con una mínima cantidad de carga, enormes cajas de madera llenas de tierra. Esta carga estaba dirigida al procurador de Whitby, el señor Billington, de la creciente número 7, quien tomó esta mañana la posesión formal de los bienes que fueron puestos a su nombre. El cónsul ruso tomó posesión del barco, siguiendo todas las formalidades, y pagó todos los impuestos correspondientes. No se habló de otra cosa aparte de ese extraño acontecimiento. Los empleados del Ministerio de Comercio han sido muy cuidadosos en ver que todos los trámites legales se estén cumpliendo de acuerdo con todas las disposiciones. Parece que todo el asunto será tratado como un milagro de 9 días. Así que todos están determinados a que no exista ninguna complicación mayor. El perro que saltó a la tierra ha causado demasiado interés. No es para menos, y más de un miembro de la Asociación Protectora de Animales ha intentado hacerse cargo de él, pero no ha sido posible encontrarlo por ninguna parte. Parece como si hubiera desaparecido por completo.
Puede ser que se encontrara aterrorizado y huyera para refugiarse en los pantanos, donde posiblemente esté escondido. Algunos ven esta posibilidad con temor, pues puede convertirse después en un peligro. Es evidente que se trata de una bestia feroz. Esta mañana, un perro de gran tamaño, un mastín, que pertenecía a un comerciante de carbón que reside cerca del muelle de Tate Hill, aparece muerto en el camino. Había estado peleando y su contrincante era una fiera salvaje, pues tenía la garganta totalmente desgarrada y su vientre estaba abierto. Más tarde, por amabilidad del ministro de Comercio, se me permitió mirar la bitácora de Demetrio, que está en orden hasta hace 3 días. A decir verdad, no contiene nada que genere mayor interés, aparte de los hechos relacionados a los hombres desaparecidos. Sin embargo, toda la atención recae en el trozo de papel encontrado dentro de la botella, y puedo asegurar que nada tan extraño había llegado alguna vez a mis manos. Como no hay secretos que guardar, me permitieron que los use y que haga un relato detallado, omitiendo simplemente aspectos de marinería y carga. Casi parece como si el capitán hubiera sido sobrecogido por un estupor antes de llegar a mar abierto, y que éste continuara creciendo con persistencia durante el viaje. Por supuesto, con escepticismo, porque estoy escribiendo lo que me dicta un empleado del consulado ruso, quien traduce para mí. Cuaderno de bitácora de Demetrio. De Bama a Whitby, escrito el 18 de julio. Están sucediendo cosas extrañas, que escribiré de ahora en adelante detalladamente hasta que toquemos tierra. El 6 de julio terminamos de embarcar la carga, arena de plata y cajas con tierra. Zarpamos en la tarde, viento por el este, tripulación, 5 manos, 2 oficiales, el cocinero y yo, capitán. El 2 de julio nos adelantamos al Bósforo. Subieron empleados de la aduana turca, todo correcto. Reanudamos el viaje a las 4 p.m. 12 de julio, atravesamos los Dardanelos. Más empleados de la aduana y un barco de escuadrón de la guardia. Propinas, trabajo de los oficiales minucioso, pero muy veloz. Querían deshacerse de nosotros rápidamente. Por la noche pasamos el archipiélago. El 13 de julio, atravesamos el cabo Matapam. La tripulación se encuentra muy inquieta, asustada, pero no dicen por qué. El 14 de julio me sentí un tanto inquieto por la tripulación. Todos son de confianza y han navegado conmigo en otras ocasiones. El piloto no pudo averiguar tampoco lo que ocurre. Solo dijeron que había algo y se persignaron. El piloto perdió la paciencia con uno de ellos y le dio un puñetazo. Esperé una pelea feroz, pero todo continúa tranquilo. El 16 de julio, el piloto informó que Petrovsky, uno de la tripulación, ha desaparecido. No me dio más datos. Tomó guardia a vapor a las 8, que relevado por Abramov, pero no fue a su litera. Todos los hombres, muy deprimidos, dijeron que esperaban algo parecido. Continúan diciendo que hay algo a bordo. El piloto se pone muy impaciente con ellos. Seguro que habrá más incidentes enojosos. 17 de julio. Ayer, Olgaren, uno de los hombres, se aproximó a una cabina y con temor me dijo que creía que había un hombre extraño a bordo. Me contó que en su guardia había estado escondido tras la cámara de cubierta y vio a un hombre alto, delgado, que no parecía ninguno de la tripulación, subiendo la escalera y caminando sobre la cubierta, y luego desapareció. Lo siguió sigilosamente, pero cuando llegó a la proa no encontró a nadie. Todas las
escotillas estaban cerradas. Le entró un pánico mezclado con superstición, y temo que ese pánico se contagie a los demás. Hoy haré que registren todo el barco minuciosamente. Más tarde, el mismo día, reuní a toda la tripulación y les dije que lo registráramos de proa a popa. El primer oficial se molestó, dijo que eso era una tontería y que ceder a estas ideas estúpidas desmoralizaría más a los hombres. Dijo que él se encargaría de mantenerlos en orden a punta de golpes. A él lo dejé encargado del timón, mientras los demás comenzaban a inspeccionar. No dejamos una esquina sin revisar. Como todo lo que había en el barco eran cajas de madera, no había lugar alguno donde un hombre pudiera esconderse. Ellos estaban más aliviados cuando terminamos el registro. El primer oficial volvió a regodear, pero no dijo nada más. 22 de julio. Tiempo malo durante los últimos 3 días. Todas las manos ocupadas en las velas. No tenemos tiempo para estar asustados. Todos parecen haber olvidado sus temores. El piloto está alegre de nuevo y todo está en orden. Elogié a los hombres por su extraordinaria labor durante el mal tiempo. Pasamos Gibraltar, todo bien. 24 de julio. Parece que el barco carga con una maldición. Ya contábamos con una mano menos. Y cuando entramos a la bahía de Vizcaya, con un tiempo del demonio, otro hombre desapareció sin dejar rastro. Igual que el primero, dejó su guardia y no se lo volvió a ver. Todos tienen mucho miedo. Envié una orden aceptando la solicitud de que se hagan guardias dobles. Tienen miedo de estar solos. El piloto está furioso. Temo que tengamos algunos problemas. Alguno puede caer en la violencia. 28 de julio. Han sido 4 días infernales. Nos revolcamos en una especie de tifón. Nadie ha podido dormir. Todos están cansados. Apenas recuerdan cómo montar una guardia. Ninguno está en condiciones de continuar. El segundo oficial se ofreció para el timón y a hacer guardia. Así los hombres pueden dormir un par de horas. El viento se calma poco a poco. El mar sigue horripilante, pero el barco ha ganado estabilidad. 29 de julio. Otra tragedia. Esta noche hicimos guardia sencilla, pues la tripulación se encuentra muy cansada. Cuando la guardia de la mañana subió a la cubierta, no encontró a nadie aparte del piloto. Comenzaron a gritar y todos subimos. Hicimos un nuevo registro, pero no se encontró a nadie. Ahora nos quedamos sin segundo oficial y con la tripulación en pánico. El piloto y yo decidimos estar armados de ahora en adelante y acechar cualquier señal que explique todo. 30 de julio. Noche. Estamos en júbilo. Ya nos acercamos a Inglaterra. Tiempo maravilloso, todas las velas desplegadas. Estaba agotado, me retiré, dormí profundamente. Me despertó el oficial con la noticia de que ambos hombres, el guardia y el piloto, habían desaparecido. Solo quedamos 2 tripulantes, el primer oficial y yo. 1 de agosto. 2 días de pesada niebla y sin ver alguna otra vida. Esperé en el Canal de la Mancha para hacer señales pidiendo ayuda. No tengo fuerza para trabajar las velas. Tenemos que navegar ahora con el viento. No nos atrevemos a guardarlas porque no podríamos izarlas una vez más. Parece que no espero un terrible desenlace. El primer oficial ahora está más corrompido que cualquiera de los hombres. Su naturaleza fuerte parece haber trabajado en su contra. Los hombres están aterrorizados, con sus metas preparadas para lo peor. Son rusos, él es rumano. 2 de agosto, medianoche. Me desperté después de haber dormido por unos minutos. Escuché un grito que sonó al lado de mi puerta. No pude ver nada por la neblina. Corrí a cubierta y me estrellé con el primer oficial. Dice que escuchó los gritos y corrió, pero que había pedido señal.
del hombre que estaba en guardia. Otro menos, Dios ayúdanos. El primer oficial dice que ya debimos pasar el estrecho de Dover, pues por un momento de claridad pudo ver North Foreland. Si es así, nos encontramos ahora en el Mar del Norte, y solo Dios puede guiarnos. Esta niebla parece viajar con nosotros, y Dios parece habernos abandonado. 3 de agosto. Fui a medianoche a relevar el timonel, y cuando llegué no encontré a nadie. El viento soplaba fuerte, y como navegamos sin rumbo, no había ningún movimiento. No quise dejar el timón abandonado, por lo que grité al oficial. Subió deprisa a la cubierta. Tenía los ojos fuera de órbita y el rostro descolorido, por lo que temo que haya perdido la cordura. Se me acercó y me susurró con una voz ronca, como si tuviera miedo de que el aire lo escuchara. Está aquí, ya lo sé. Anoche lo vi. Es un hombre alto y delgado, sumamente pálido. Estaba cerca de la proa, mirando hacia afuera. Me acerqué arrastrándome y le hundí el cuello, pero este siguió derecho. Estaba vacío como el aire. Mientras hablaba, sacó su cuchillo y comenzó a balancearlo con sevicia en el espacio. Luego prosiguió. Pero ¿cómo está aquí? Lo voy a encontrar. Está en la bodega, tal vez oculto en una de las cajas. Las destornillaré una por una. Usted solo sujeta el timón. Y con una mirada perdida se puso el dedo en los labios y se dirigió hacia abajo. Nos golpeaba un viento peligroso y yo no podía dejar el timón. Lo vi salir de nuevo con una caja de herramientas y una linterna, y luego descender por la escotilla. Está bien loco, delirante. No tiene sentido que intente detenerlo. No puede hacernos daño a esas cajas. Que las arrastre de un lado a otro no tendrá mayor importancia. Aquí me quedé, cuido el timón y escribo esto. Solo me resta encomendarme a Dios y esperar que la niebla desaparezca. Si puedo pilotear la nave hacia cualquier puerto, arriaré las velas y descansaré el tiempo que pido auxilio. Ya casi ha terminado todo, cuando comenzaba a pensar que el primer oficial regresaría más calmado, pues lo escuché martillando ávidamente. Subió por la escotilla, un grito despavorido que me congeló la sangre, y apareció él sobre la cubierta, totalmente transformado, con los ojos dando vueltas y el rostro destrozado por el miedo. «Sálvame, sálvame», gritaba, y luego miraba a su alrededor. Su horror se transformó en desesperación absoluta. Sin embargo, con voz tranquila me dijo: «Será mejor que venga usted también antes de que sea demasiado tarde». «Capitán, está aquí, ahora conozco su secreto. Solo el mar me salvará de él. Y eso es todo lo que me queda». Antes de que yo pudiera pronunciar siquiera una sílaba o pudiera detenerlo, saltó al mar. Supongo que ahora yo también conozco el secreto. Este lunático fue el que despachó a todos los hombres uno a uno y ahora quiere seguirlos. Que Dios me ayude. ¿Cómo voy a poder dar cuenta de todos estos horrores cuando llegue al puerto? Cuando llegue, ¿cuándo será eso? 4 de agosto. Todavía hay niebla. El sol no puede penetrarla. Sé que el sol se ha alzado, pues soy marinero. No me atrevo a ir abajo. No soy capaz de abandonar el timón. Pasé aquí toda la noche y en la tenebrosa oscuridad lo vi a él. Dios me ampare. Pero el oficial tuvo toda la razón al saltar. Era mejor morir así. La muerte de un marinero en las aguas del mar no puede ser criticada por nadie. Pero yo soy el capitán. No puedo abandonar el barco. Detendré a este enemigo monstruo cuando las fuerzas comiencen a fallarme. Ataré mis manos al timón y junto a ellas ataré esto que él no se atrevería a tocar. Y entonces, con buen viento o mal viento, salvaré mi honor de capitán. Me siento débil y la noche se acerca. Si puede verme la cara de nuevo, tal vez no tenga tiempo de actuar. Si naufragamos, los que me encuentren hallarán esta botella y me comprenderán.
Todos los hombres sabrán que he sido fiel a mi juramento. Dios y la Virgen y todos los santos me ayuden. Solo soy un alma ignorante que intenta cumplir con su deber. Diario de Mina Murray, 8 de agosto. Por supuesto, la absolución fue el veredicto. No hay evidencias para refutar. Y si fue él mismo quien cometió los asesinatos, es algo que nadie puede atestiguar. El pueblo sostiene que el capitán es un héroe y le harán un entierro con todos los honores. Ya está decidido que su cuerpo será llevado con un tren de botes por un tramo del Esk y luego retornará el Tate Hill y subido por las graderías hasta la abadía. Se ha dispuesto que sea enterrado en el cementerio de la iglesia sobre el acantilado. Los propietarios de más de 100 barcos han ofrecido sus nombres para seguir el cortejo fúnebre de aquel valiente capitán. No hay rastros del inmenso perro. Esto causa tristeza, pues todos aseguran que ya habría sido adoptado por el pueblo. Mañana es el funeral y así terminará este misterio del mar. Lucy pasó la noche muy inquieta. Yo tampoco pude dormir. La tormenta fue horrible y me hacía temblar cuando se pasaba por los trastes de la chimenea. Llegó una fuerte ráfaga de viento. Pareció el disparo de un cañón en la distancia, como raro. Lucy no despertó, pero se levantó 2 veces y se vistió. Afortunadamente me desperté en cada ocasión y logré desvestirla sin despertarla y ponerla en su cama. Es muy extraño este sonambulismo, pues siempre que sus intenciones de escapar son frustradas, estas desaparecen y regresa la rutina. Esta mañana temprano nos despertamos y fuimos hasta el puerto para ver si había sucedido algo extraordinario. Había poca gente en los alrededores y el sol brillaba y había una brisa fresca. Sin embargo, las olas imponentes se hacían paso entre la boca del puerto, como alguien que camina dando codazos entre una muchedumbre. Por alguna extraña razón, me sentí muy contenta de que Jonathan no se encontrara en el mar, sino en tierra. Pero estar en tierra o en el mar, ¿dónde está? ¿Cómo está? Empiezo a enloquecer por saber de su paradero. Si tan solo supiera lo que debo hacer, o si pudiera hacer algo. 10 de agosto. El funeral del valiente capitán fue lo más conmovedor. Parecía que todos los botes del puerto estaban allí, y su féretro fue cargado por capitanes desde Tate Hill hasta el cementerio. Lucy vino conmigo y fuimos pronto a nuestro asiento. Tuvimos una vista magnífica. Vimos la procesión completa. Al pobre hombre lo dejaron descansando cerca de nuestro banco. Así que nos paramos y cuando llegó la hora pudimos observar todo. Lucy parecía estar muy nerviosa. Todo el tiempo se le vio alterada. Solo puedo pensar que sus sueños nocturnos la están afectando. Hay algo muy extraño. No quiero admitir que existe alguna razón para su intranquilidad o que si existe esta causa, ella no pueda comprenderla. Un motivo más para ello puede ser que el pobre señor Squalls fue hallado muerto esta mañana en nuestro banco, con la nuca rota. Como explicó el médico, cayó de espaldas desde el asiento, pues se encontró en su rostro una expresión de terror que hizo temblar a quienes lo encontraron. Pobre querido viejo. Quizás vio la misma muerte mientras se hallaba moribundo. Lucy es muy dulce y siente los pesares más intensamente que otras personas. En este momento está muy exaltada por un detalle al que yo no presté demasiada atención, aunque yo misma aprecio mucho los animales. Uno de los hombres que subía siempre a observar los botes era seguido por su perro. El perro siempre lo acompañaba. Los dos parecen muy tranquilos, y nunca vi al señor enojado, ni escuché un ladrido de su perro. Durante el cortejo, el perro se rehusó a acercarse a su dueño, que estaba sentado a nuestro lado, sino que permaneció unos metros de distancia, aullando y ladrando. Su dueño se refirió a él en una voz suave, luego un tono más imponente, y finalmente con un grito de enojo. Pero el animal no se acercó ni dejó de hacer ruidos. Estaba sobrecogido por una especie de rabia, con unos ojos que brillaban de forma salvaje, y tenía todo el lomo erizado, como la cola de un gato cuando se preparaba para una pelea. El hombre se enojó también, y precipitándose a él, le dio una patada.
Lo tomó por la garganta, lo arrastró y lo tiró sobre una lápida. En el instante en que el pobre animal tocó el suelo, recuperó su pasividad, pero comenzó a temblar con desespero. No intentó escapar, sino que se enroscó presa de un terrible horror. Lucy sintió compasión, pero no intentó consolarlo, solo lo observaba con lástima. Temo que es demasiado sensible como para andar en el mundo sin tener problemas. Estoy segura de que esta noche soñará con todo lo que ha ocurrido. Toda la reunión de tantos hechos extraños será motivo suficiente para proporcionarle sueños extraordinarios. Creo que lo mejor para ella sería irse a dormir, si se encuentra exhausta. Así que la llevaré a una larga caminata por los acantilados de la bahía Robin Hood, y luego regresaremos. No creo que después tenga muchas fuerzas para caminar dormida.